En verdad con la producción industrial. Recién en el informativo de Splendid escuchábamos que el sector recuperó en el bimestre, o sea, enero-febrero, un 4,7% comparado con el año anterior. Decía textualmente el informativo, traccionado principalmente por el complejo automotriz y por los alimentos. Sin embargo, un informe de Naciones Unidas, que fue publicado ayer también, dice que la verdad que la Argentina fue el país con mayor caída industrial en todo el 2024, ¿sí? O sea, en el año de Milei. ¿Sí? El país del mundo con mayor caída industrial. O sea, el país que retrocedió en su industria 9,4%. Fue el peor desempeño entre 79 países relevados por la ONU, específicamente en el área destinada al desarrollo industrial. ¿Qué está pasando en verdad con la industria? ¿Se cae o revive? Se lo voy a preguntar a Daniel Rosato, que es presidente de Industriales Pymes Argentinos. Daniel Graña le habla, buen día. ¿Qué tal, Rolando? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué está pasando, jefe? Bueno, estamos con... A ver, la realidad es que la situación está complicada porque venimos con una caída, nosotros decimos, de un 14% desde el año pasado. Es decir, venimos en 2025, seguimos con una caída en las ventas, es decir, los supermercados, el consumo masivo, viene con una caída del 12%. Quiere decir de que no hay la recuperación que se está dando en enero-febrero. Hubo una recuperación con respecto a enero del año pasado de 7 puntos, pero estamos todavía 5 puntos abajo. Es decir, el problema tiene que ver no solo con las importaciones indiscriminadas, con la baja de aranceles que compiten en forma desleal con la industria nacional, sino tiene que ver esto con también una caída en las ventas, una falta de poder adquisitivo en los trabajadores, que hace de que los supermercados, justamente por eso la caída del 12% en la venta, estén vendiendo menos y por ende se traslada Claro, o sea, al los sector supermercados productivo. están vendiendo menos, importado y nacional. Bueno, justamente el 70% de los autos son importados, ¿no es cierto? El 30% hoy es nacional de lo que se produce en el país, y eso también genera a toda la cadena productiva del sector autopartista problemas, no solamente porque los sectores autopartistas producen menos, sino también porque se está importando más. Se abrieron más las importaciones con bajas aranceles. Entonces, ¿cuál es el problema? Ayer tuvimos una reunión con el secretario PYME que nos desplegó el ministro Caputo, el secretario PYME Nación, que nos atendió muy bien y nos escuchó y vio, es decir, indudablemente que aceptó la realidad de la cual nosotros fuimos a plantearle, que esa realidad tiene que ver también con cierre de fábricas, suspensiones, con despidos, sectores sensibles muy importantes que nosotros decimos no podemos perder esta mano de obra calificada, porque hace el desarrollo también de la Argentina. Si perdemos esta mano de obra calificada, que hoy se está perdiendo por falta de productividad... Sí, además son películas que ya vimos, porque ya la vimos en los 90, ya la vimos en el final del macrismo, ya la vimos en Martínez de Hoz. Digo, los que no la vieron están escritas en los libros de historia y en los análisis de política económica. Tal cual. Nosotros fuimos a plantear realmente qué va a pasar con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Si las condiciones son que la Argentina, el préstamo está condicionado a una devaluación, está bárbaro porque necesitamos devaluar para tener un dólar más competitivo, pero por otro lado estamos peor porque nosotros tenemos también los insumos dolarizados. Es decir, nosotros pagamos la pero electricidad... ahí yo te pregunto, Daniel, recordemos que, por ejemplo, durante todo el gobierno de Alberto, cada vez que aumentaba, no ya el dólar oficial, algunos de los dólares paralelos, aumentaban los precios y venía la lista de los alimentos con precios. Este año el dólar estuvo bajo también, pero siguieron aumentando los precios, entonces aumentan cuando aumenta el dólar, aumenta cuando no aumenta el dólar. Pero también, por eso, pero también tenemos hoy un aumento del dólar blue. Es decir, la verdad, Rolando, que en Argentina hay una experiencia ya vivida que dice de que tenemos un parámetro, en Argentina hay un parámetro que no es solo el dólar oficial, sí compramos el dólar oficial, pero acá en la Argentina se vende el dólar blue. Entonces muchos precios aumentan porque hoy tenemos un dólar blue que aumentó, no sé, en el último... 1.300. Por eso, está un 30%, más o menos, ¿no? Entonces, esto también, digamos, tracciona. Acá lo que nosotros necesitamos que el secretario PYME nos planteó que ellos están trabajando en una baja de impuestos. Esa baja de impuestos
es lo que va a hacer de que el sector productivo pueda Sí, pero ser competitivo. mirá lo que pasó con el campo. Le bajaron las retenciones y no están liquidando. Y hoy salen los diarios que van a Y liquidar bueno, todavía menos, porque no alcanza a compensar la diferencia. Y a lo mejor no tienen la confianza de que de lo que va a pasar con el dólar, porque la realidad es esa. Nosotros hoy tenemos un problema grave que tiene que ver con esa falta, a lo mejor, de confianza, porque hay antecedentes y la gente y todo el mundo tiene temor. Mira, Sí. yo te comento algo, Rolando, que yo tengo una industria, tengo una papelera, energía intensiva, compro el mercado mayorista, el gas. Con respecto me vino para firmar el nuevo contrato que es a partir de mayo, con respecto al año pasado, me vino un 80% de incremento. Y si yo le tengo que saber... Paréntesis, tengo que decir, en el país de vaca muerta, donde el gas debería ser barato. bueno, justamente, y si yo te digo cuánto voy a pagar en mayo, te va a costar, créeme, pero tengo los papeles, 200%. ¿Por qué? Por un problema estacionario, porque en invierno el costo del gas aumenta, justo en mayo arranca con un incremento, entonces de ese 80% se me transforma en un 200%. ¿Cómo amortizo, cómo traslado ese aumento que son billones de pesos? Sí. ¿Cómo lo traslado? Entonces, ese es un tema también a tener en cuenta, que fuimos a plantear también al gobierno. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una devaluación? ¿Qué el desastre que puede ocurrir inflacionario? Porque ¿qué tendría que hacer el Estado? Bueno, vamos a especificar el costo del gas, de la energía, y bueno, va a estar la devaluación, pero no se va a ver. Lo que pasa es que, por otro lado, si no hay devaluación, hay cantidad de actividades que dejan de ser rentables en la Argentina. Y es más, si la deuda del FMI va a ser utilizada para mantener artificialmente barato un dólar hasta las elecciones, y después tarde o temprano, porque el Fondo Monetario lo está pidiendo, van a tener que devaluar, esa deuda después carga e impide que bajen los impuestos, porque ahí en un punto el gobierno siempre les va a decir, sí, nosotros vinimos a bajar impuestos, pero no los pueden bajar porque necesitan la guita del fisco para pagar la deuda. Perfecto, pero ante una devaluación, el gobierno tiene que tener en cuenta que los costos de los insumos difundidos como la energía van a tener que bajar en dólares, si no estamos en la misma. Claro. Es decir, vamos a tener costos en dólares muy altos. Yo te doy un ejemplo del combustible. El combustible, el gasoil, en la región somos los más caros. Estamos un 30% encima del costo de Brasil del gasoil. ¿Hay algún sector que todavía está pudiendo producir a costos competitivos entre las pymes industriales? Sí, acá hay sectores y que básicamente son los sectores de servicios, en servicio a la industria energética. En industria energética nos referimos a petróleo, gas, minería, que son los sectores que están produciendo y que dan servicio a esos sectores, digamos, que están produciendo, que es un 30% sumado al agro también, es parte del agro porque también están atravesando una situación complicada, porque el resto de la economía de real, como bien decías recién, a nivel nacional está con problemas. Antes era el problema de la industria manufacturera, los fabricantes de bienes, capital, ahora son las regionales. Los productores de tomate están en crisis porque le está viniendo el tomate de afuera, el 80%. Pero obvio, el limón, mirá lo que pasó con el limón. Traían limones de Egipto. Digo, hoy por hoy, el otro día voy al supermercado y terminé comprando queso griego más barato que el argentino. Esto ya lo vimos en la época de Cavallo, que salía más barato el queso de Dinamarca. La carne porcina, el 50% está viniendo todo de Brasil. También, todo por problemas de precio, de competitividad. Entonces, ahí donde tenemos que ver esto muy serio, porque nosotros podemos bajar el déficit sin ninguna duda, pues vamos a tener menor inflación sin ninguna duda, pero no tenemos demanda. Y vamos a terminar con industrias, y como bien decía, lo más preocupante es la mano de obra calificada que se pierde en la Argentina, que ya ocurrió y no se recupera más. Entonces, ahí donde nosotros planteamos también el tema textil. El tema textil, Rolando... Sí, 540.000 personas están en riesgo sus puestos de trabajo. Pero ahí yo te digo también, se cansaron de cobrar caro y subir por encima de la inflación todos estos años. Rolando, está bien. Pero yo te voy a decir algo que lo planteamos un dirigente textil y tiene toda la razón, porque lo llevó todo documentado a la Secretaría PYME y en parte le dieron la razón. El 70% de la ropa importada, el 70% de ropa que ves en los shoppings es importada.
Y no vale 20.000 pesos un vaquero como vale en el mercado negro, vale 120.000. Ujú. Entonces, ¿por qué sale, si compramos, importamos a un menor precio ropa barata, por qué llega a un shopping tan caro? Porque está el problema de los impuestos y los costos que tiene el comerciante también. Porque un rollo de No, papel higiénico... está bien, pero a mí me parece que hay un punto en la cadena de comercialización donde le dan una Bueno, rosca del 200 y del 300%. ¿Sí? bueno, pero Pero va a llegar un punto donde cuando después todos nos vamos a terminar pero lamentando, decir que pero, y entraron los importados, y entraron los pero importados. Rolando, que no le echen la culpa a la Acordate de la industria. pandemia. Nosotros en los noticieros nos cansamos de hacer notas con los Sí. textiles que no vendían nada, los No. shopping que no vendían nada. Cuando se levantó un poquito la pandemia, le dieron una rosca a las cosas que siempre durante el gobierno de Alberto tuvieron por arriba el índice de precio del consumidor. Y un día porque era la devaluación, otro día porque no era la devaluación, pero siempre tuvieron por arriba el precio del consumidor, muchísimo Rolando, por arriba. Permitime que te dé un ejemplo concreto. Yo quiero dar ejemplo concreto, no quiero decir, me exige, no, el ejemplo concreto. Yo fabrico papel higiénico, por ejemplo, rollo de cocina, servilleta, bueno. Yo un papel higiénico mío, que yo lo vendo en una cadena 10, en la cadena vale 19, 20. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. O sea Ahora, que los márgenes de ganancia que en un país normal son del 20, acá son del 100. Pero es que es así, ese es el problema que tenemos. Bueno, yo no le estoy echando la culpa. sin yo no quiero hacerlo... hablar del comerciante que está cobrando una hora. Yo lo que digo es que acá hay un problema que hay que solucionar, pero no le echen la culpa a toda la industria. No toda la industria tiene el problema. Que hubo acá, sí, que hubo precios desmesurados, que hubo realmente abusos, sí. Estoy de acuerdo y no lo discuto. Tuvimos las principales empresas multinacionales dominantes del mercado que realmente producen, que son... Acordate el caso de la petroquímica Dow, que en su momento salió, que los tipos cobraban más caro en Argentina, lo mismo que la misma petroquímica cobraba más barato en Brasil. Esto en el gobierno de Alberto. Eso pasó en dólares. Con el aluminio, los neumáticos. Con el acero. Íbamos, ya durante el gobierno de Alberto, iban los argentinos a Uruguay, Paraguay, Bolivia o Chile a cambiar los neumáticos, y Argentina producía neumáticos. Entonces, hay algo donde el proteccionismo terminó siendo que se abusaran y cazaran en el zoológico. Pero está bien, pero son las reglas de juego que tiene que imponer el gobierno. A ver, yo no soy formador de precios, Rolando. No, yo sé, claro que no. Que soy productor. ¿Sí? Yo tengo una metalúrgica y una papelera. Muy bien, doy servicio a nuestra petrolera. Una metalúrgica, mal te veo, hermano. No, porque yo doy servicio a la industria, también doy servicio a nuestra petrolera. Ah, claro. Y ahí funciona. Hay poco trabajo, no abunda, pero me sostengo ahí. El problema lo tengo en la papelera. ¿Por qué? Pues ¿sabes por qué, Rolando? Porque está entrando papel por el norte de una punta y de la otra, por el noreste y el noroeste, papel de contrabando que viene de Bolivia, de Paraguay y de Brasil. ¿Y es verdad que están dejando entrar residuos que sirven para el cartón y el papel? El otro día Grabois nos decía que están dejando entrar una parte de residuos y otra parte directamente de basura, pero que esto está generando una baja en el precio incluso del papel reciclado o de lo que juntan los cartoneros. No, yo te digo, eso lo desconozco. Sí te digo algo muy concreto, que estoy en el tema, que esto nos está trayendo un gran problema en la economía circular. ¿Por qué? Porque el que produce envases de cartón está produciendo un 40% menos. Ajá. ¿Por qué está produciendo un 40%? Porque nosotros tenemos que todos los productos... Claro, pero aparte, todos los productos que estamos importando ya vienen con envases que no se producen en el país. Claro. Entonces, el que produce cartón, ¿qué hace? Compra a los recicladores. ¿Qué pasa? Los recicladores no pueden vender porque se está produciendo 40% menos y eso significa una baja. El reciclador le paga al cartonero, en vez de pagar el precio real que debería valer, no sé, 100 pesos, le paga 30 pesos. Se deja recolectar. Eso pasa con el cartón, pasa con el plástico, pasa con toda la economía circular. Está pasando lo mismo, porque la falta de productividad, la falta de producción, la falta de venta... todo para abajo. Tira todo para abajo y ahí se ve afectado hasta el cartonero, el que recolecta por la calle porque no tiene precio y lo va a dejar de juntar, de separar de la basura. Sí, claro que sí. Daniel, Ese es el problema. te agradezco mucho el contacto y nada, la seguimos.
Bueno, muy bien, Rolando, gracias. Era Daniel Hasta luego. Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.